Te propongo repasemos algunos números de lo que te mencionaba. Tenemos la otra placa, señor director. Esto es la cantidad de dinero que dejó la Argentina en los últimos 9 trimestres. Veníamos del primer trimestre que, según los números del Banco Central, el resultado del balance cambiario en ese trimestre de 2007 fue 0, y a partir de allí todo esto es dinero que se fue. En total se fueron en 2 años 37.600 millones de dólares de la Argentina, ¿sí? El pico más alto estuvo en el momento en que el mundo se convenció de que venía una crisis financiera importante, pero como vemos y como te explicamos más de una vez, nosotros ya teníamos un problema antes de que estalle la crisis internacional. ¿Por qué, Rodolfo? Lo que uno suele explicar, digamos, la gente tiene muy en su memoria la fuga de reservas y la crisis del 2001-2002. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué, pese a que se fugan reservas, no estamos en una crisis terminal como en aquel entonces? Número uno, por el otro cuadro que mencionaste, que es que hay superávit comercial. O sea, vos fíjate, si sumás todo lo que tenés en el cuadro 2008, la salida de capitales 2008, 21.000 millones de dólares, número redondo, fue igual o un poquito más que la del 2001. O sea, se fue más plata en el 2008 que en el 2001. Pero en el 2001 todo lo que se iba simultáneamente era pérdida de reservas del Banco Central y pérdida de depósito de los bancos. O sea que la corrida cambiaria era crisis bancaria y crisis de reserva del Central. El año pasado hubo 21.000 millones de fuga de capitales, pero 21.000 millones de superávit comercial, más alguna cosa que se financió. O sea que en realidad todo lo que salió también se generó. El país tuvo una enorme capacidad para generar divisas. Era la época de 50 millones de toneladas de soja que valían casi $500, y una enorme incapacidad para fugarlo, o sea, para que la plata no quede en el central y en el circuito económico, sino se fugara a la caja de seguridad. Eso es lo que hace que la crisis cambiaria que tenemos no golpee tanto ni en el central ni afortunadamente en los depósitos bancarios. En la otra placa nosotros veíamos de cuánto se iba y veíamos la progresión. Vos me señalabas que no es casual que haya comenzado en ese entonces, a comienzos del 2007. Tenemos que saber, del 2003 al 2007, 4 años, Argentina vivió con 0 de ingreso y de salida de capitales. No era un país creíble, suficientemente creíble para atraer inversiones, pero por lo menos no las expulsaba. Como diría el director técnico, las que van al ángulo no las atajes, pues las que van afuera no las metas. O sea, por lo menos la que iba afuera no la metíamos adentro. Elección presidencial del 2007 más inicio de la crisis en el mundo generó una mini salidita de capitales que hoy nos olvidamos, pero que fueron 2 o 3 meses complicados. Pero después pasó y nos quedamos con una especie de salida estructural de capitales, 700 millones de dólares por mes, que si hoy volviéramos a esos números sería tocar el cielo con las manos, pero que en ese momento era importante. Primer fogonazo, el conflicto con el campo. Yo ahí te voy a hacer una pequeñita corrección. El momento pico de tu cuadro es el conflicto con el campo. El conflicto con el campo es lo que primero dispara segundo trimestre del 2008. Segundo trimestre del estos 8.374 millones. Sobre todo abril, mayo. Yo te diría que ahí el conflicto internacional influía, pero poquito. Después del rechazo de la 125, baja la salida de capitales, siempre se queda más arriba de donde estaba. El mundo lo agrava. El segundo episodio fogonazo fue la estatización de los fondos en la CFJP, que genera otra gran crisis allá por octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero vivimos una especie de veranito cambiario donde siempre se sigue yendo plata, pero en magnitudes inferiores, como si bajara de tener 40 de fiebre a 38 de fiebre, y marzo tuvimos otro fogonazo, no de tanta magnitud, pero fuerte. Ahora abril está más tranquilo, está medio espasmódico. Te diría lo siguiente, no hay crisis en el sentido de que, por ejemplo, la plata sigue en los bancos, o sea, los argentinos no están sacando la plata en los bancos, hay liquidez, ahí estamos bien. Lo que sí hay crisis, o hay la gripe tuya afecta, es que como el Banco Central dejó de comprar dólares, dejó de emitir moneda. Dejó de monetizar la economía. Dejó de monetizar la economía. Y la dejada de monetizar la economía es el factor más importante por lejos de la recesión que estamos viviendo. O sea, si vos me decís, en una economía que además, está bien, el crédito no es tan importante, el crédito bancario, el multiplicador bancario no es tan importante. Precisamente por eso la monetización por esta vía era la más importante. Es que la reactivación argentina hasta el 2007 fue
seguramente que hubiera plata en la calle. O sea, ¿por qué había plata en la calle? Porque el Banco Central compraba dólares y emitía. Había reactivación con inflación. En ese momento la enfermedad era otra, la gripe era de otro tipo, era la inflación. Ahora pasamos de que hubiera mucha plata y sobrara a que hubiera poca plata. No en los bancos, que están líquidos, pero sí en la calle. Hoy, cuando alguien te dice que no puede cobrar un cheque o que le rebote un cheque, es porque no hay plata macroeconómicamente. Ha dejado de haber. ¿Y por qué? Por la fuga de capitales. Entonces, fuga de capitales es, cuando vos lo mirás en el bosque, el factor número 1 detrás de la recesión y los problemas que estamos viviendo. Yo mencionaba al comienzo del programa que lo caracterizaba como una gripe y preguntaba si se puede vivir eternamente con gripe y ponía mis reparos. Te comprometo que en el próximo bloque nos expliques el cuadro que ustedes armaron en su informe para ver cómo varió la composición de las reservas en el último año. ¿Y por qué se puede hablar de que, si bien en realidad el número nominalmente no cambió, seguimos teniendo, el Banco Central sigue teniendo una buena posición en reservas, 46.000, 47.000 millones, en realidad cuando uno mira la composición, una parte pasa a ser deuda, pero eso en el próximo bloque.